Estaba pensando que tengo pendiente un vídeo de la Ford Ranger, de cómo va la Ford Ranger fuera de carretera, por el campo, por el monte. Bien, pues entonces ahora que voy, estoy perdido aquí, bueno, perdido no, sé a dónde voy, pero tengo un tramo de caminos en la parte de zona, cerca en Soria, cerca de Caracena. Ya he hecho, bueno, relativas pruebas. He hecho las pruebas para lo que yo la quiero, ¿vale? No es off-road, digamos, extremo, evidentemente. Yo me dedico a hacer overland y me gusta tener overland, me gusta visitar pueblos abandonados, pueblos viejos, castillos, zonas a las que por estar donde están haya que ir o se pueda ir por fuera de asfalto, ¿vale? Entonces ya he probado suficientemente la Ranger. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo al punto anterior. No necesito un vehículo 100% extremo, off-road extremo, ¿vale? Sino no me gusta la palabra todo camino, sino un vehículo solvente y por el que yo pueda ir a hacer mis rutas. En el que esté preparado para atravesar cualquier tipo de dificultad, básicamente barro, grandes pendientes, grandes descensos, ¿no? Y la Ford Ranger, tengo la Hilux porque acabo de estar con un pastor que tenía una Hilux muy bonita. Bueno, la Ford Ranger para mí es un vehículo estupendo. Anda estupendamente en carretera la verdad es que me deja alucinado. Hoy ha habido un momento en que en autopista me he despistado y prácticamente he rozado los 170, pero sin inmutarnos. No es para ir a esas velocidades, hay que decir todo, que a mí me gusta de vez en cuando subir a esa velocidad por el tema del filtro antipartículas y todo eso, porque en ciudad ya sabéis que estos vehículos, bueno, se rompen, vamos a dejarlo así. Y me gusta revolucionarlo un poco, porque ese es otro de los problemas que le veo a esta Ford Ranger, de tener alguno. Con las 10 marchas funciona muy poco revolucionada. Y revolucionarlas de vez en cuando no es malo para limpiar el motor por dentro y tal. Por eso, mis momentos de locura de la autopista. Bueno, por monte, estupenda, perfecto. Con el bloqueo trasero me da muchas garantías. Hemos pasado un par de barrizales, ¿no? Sin solvencia, sin problema y tal. Sí que es verdad que por la largura tiende un poquito a culear, que yo si le pondría dos defectos sería uno, la largura, con todo lo que conlleva. La largura es, a ver para dónde me voy, para la izquierda. La largura es un pequeño hándicap para esta Ford Ranger. La largura, el otro día tuve que dar unas vueltas en redondo porque había una carretera cortada y justo, menos mal que el camino justo tenía la anchura un pelín más que los ejes, y menos mal que los lados no estaban, digamos, había posibilidad de dejar el morro y el culo en el aire. Entonces pude dar la vuelta redondo con muchas maniobras, pero pude darlo. Y otra son la suspensión. Entiendo que son las ballestas. Es una pickup, no es un coche todoterreno, un vehículo todoterreno preparado. Es una pickup que está preparada para trabajo, para llevar peso atrás en la bañera. Y se nota la suspensión por ballestas, quiero decir que es un poco rebotona. Vas un poquito, como dije en algún vídeo, como un garbanzo a la boca de un viejo, ¿no? Rebotando de lado a lado, como un guisante a la boca de un viejo, como queráis a la boca de un viejo. Pero solvente. Tenía una idea yo de que iba a ser más, ¿cómo diría? Más torpe. Sí, torpe sería la palabra. Un poquito más torpe, menos fiable. El culo a veces tiende a adelantarnos, lo cual es normal. Me refiero, por ejemplo, en barro y tal. No es el primer coche en el que me pasa. En el Discovery 3 también me daba la sensación de algunos barrizales, algunas zonas de agua la pasábamos cruzado. Este me da igual, me parece la misma sensación. Y luego la principal pega que tengo para ponerle a este bicho es la pega que tengo para ponerle todos los vehículos nuevos. La P. electrónica.
Dios. Pitidito por aquí, pitidito por allá, que si la llave no se detecta, que si la llave se detecta, que si pipí, que si papá, que si popó. Que ahora me suenan las alarmas de atrás del parking, que si ahora me tengo que parar a tomar un café, que de repente que voy a chocar, que si me frena el asistente de marcha atrás y no me deja echar marcha atrás porque hay zarzas. En fin, un coñazo. Que quiere hacerlo todo sola la cabrona y no tiene ni puñetera idea, simple y llanamente. Todo lo demás, perfecto. ¿He acertado en la compra? Yo digo hoy que sí. Veremos ahora lo peor, la fiabilidad y la durabilidad del coche y del motor. He de decir a todos los toyoteros que, un segundo, tengo aquí el mapa, voy a ver para dónde voy. Voy bien por aquí. Ahora, ¿tú por qué te me cambias mapa? Vamos a ver, abrir mapa offline aquí, Vale, a todos los toyoteros, hablando el otro día de los coches, de los nuevos Toyotas, sí, por la izquierda. Alguien me dijo que Toyota se ha convertido en un coche normal y corriente de fiabilidad mecánica desde 2005, desde todas las Euro 5 y las Euro 6. Lo cual estoy de acuerdo. También es verdad, esto no sé si se puede decir por YouTube, pero lo voy a decir, que más de uno me ha dicho que si degradas, digamos, el Toyota y anulas todas las medidas medioambientales, EGR, filtro antipartículas o el AdBlue, y que al parecer yo no sé, se puede hacer, bueno, que es el coche se convierte el coche en un coche fiable. Por otro lado, si eso se puede hacer, digo mecánicamente, a nivel de normativa está clarísimo que eso no, y yo que no quede en el vídeo por sentado de que estoy incitando a la gente a que lo haga. Pero leyendo algunas opiniones sobre la Ford Ranger mismo y la correa húmeda, tanto de alguna publicación argentina, que al parecer en Argentina la Ford Ranger esta se fabrica o similar, y de Sudáfrica, que se fabrica en Sudáfrica, vienen a hablar de un coche indestructible si se hacen las revisiones y todo a tiempo, porque en aquellos sitios no tienen todas estas medidas, o las furgos o los pickups, ¿cómo les llaman ellos? Sí, las trocas estas que no tienen todas las medidas anticontaminación de las Euro 5 o las Euro 6. Bueno, ¿qué decisión he tomado? Voy a hacer, para evitar todos estos problemas mecánicos que pueden venir del tema de las Euro 5, Euro 6 y todas las historias, he decidido, yo personalmente, y hablando con gente y con mecánicos y leyendo algunas cosas, que voy a hacerle todos los mantenimientos divididos por la mitad. Hoy va, mira dos pedazos ciervos allí como corren. Bueno, divididos por la mitad. Quiero decir que si la casa recomienda hacer la revisión a los 20.000, yo la haré a los 20.000, pero voy a cambiar de aceite y filtro de aceite cada 10.000. De hecho, ya tengo hora para cambiar el filtro de aceite a los 30.000. Yo cogí con 16, con 20 hice la revisión de los 20.000 y con 30.000 voy a cambiar en la casa y con el aceite de la casa, aceite y filtro de aceite. Y a los 40.000 haré la revisión que le toque. Correas. Creo que la casa tiene establecido el cambio de correos en los 240.000. Yo voy a rebajar a la mitad. Haré el cambio entre 100 y 120.000. No lo he decidido, pero me acerco más a los 100.000 que a los 120.000. Esa es mi idea. Andar, tengo la suerte de que ando prácticamente el 80% de los viajes son viajes largos por carretera o autopista, lo suficientemente largos. Y creo que son las tres cosas que hay que hacer. Cambiar el aceite a menudo, 10.000. Cuidar la correa de distribución húmeda, cambiarla a los 100.000. Y andar por carretera. Dejar que el ciclo de las partículas no entre mucho por andar por ciudad. Que tenga el tubo de escape la temperatura suficiente para que regenere y no se me quede a medias y no se me mezcle el aceite con el gasoil y esas cosas. Bueno,
Espero vuestros comentarios abajo, no sé qué opinaréis vosotros. Por completar el vídeo anterior, por un pequeño percance que acabo de tener. Independientemente de la largura, a ver, primero, la largura, por acabar, la largura, en teoría, hace que el ángulo ventral de entrada y de salida sea relativamente bajo. Voy por aquí. Vale, por un lado, la largura. Y por otro, creo que es un poquito baja la pickup, la Ford Ranger. Me he metido porque se me ha metido una rama en el... Bueno, arriba en el eje, en el cardan, y estaba haciendo ruido. Me iba a meter a quitarla y no he podido. He tenido que buscar una inclinación y meterme debajo. Con esto de los reposapiés tampoco he podido. Bueno, un poquito de altura le hace falta. Un pelín de altura. Sí que es verdad. Bueno, pero eso es remediable. Quiero decirte, no a todos los todoterrenos o a todos los coches así pick-up y tipo off-road hay que buscarle, hay que meterle una inversión y unas adaptaciones tarde o temprano, ¿no? No sé yo, no creo que levante esta, ¿vale? Más que nada porque yo tengo el Defender, pero sí le vendría bien un +3, no sé si tanto como un +5, no sé, la verdad es que no sé en las Ford Ranger con las ballestas y tal, entiendo que no habrá problema, pero no sé exactamente qué posibilidades o qué alternativas tenemos para elevar el coche. Oye, ya me comentaréis, dejadlo en los comentarios si queréis. Ya lo he dicho, nunca lo suelo decir, pero si os gusta el vídeo, darle me gusta. Si os gusta el canal, pues suscribiros y iremos todos para adelante. A ver, por seguir los vídeos, estoy un poquito a rachas, a ratitos. Bueno, he visto las protecciones de bajos, plástico. Las protecciones de los bajos que trae la Wildtrak no sirven para nada. Habrá que poner algo en condiciones de, pues yo qué sé, si de aluminio de X grosor, no sé qué hay en el mercado. Yo en la Ford Ranger, no, en la Ford Ranger no, en la del Defender le tengo unas protecciones de bajos Almond. Con lo cual, oye, comentarme, si alguien sabe qué hay, qué alternativas tenemos y para adelante. Yo, mi idea es ponerle un winch. Tengo un winch Worm que me sobró, que me quedé cuando vendí el Discovery 3 gris, y se lo pondré, bueno, tarde o temprano. Yo creo que este invierno. Y tendremos un coche lo suficientemente mixto y en condiciones para tirar para adelante. Espera, que me he vuelto a perder. Joder, que mañana llevo. Ya os he metido suficiente turre y acabo de llegar ahora a asfalto. Y tengo que mirar para dónde voy. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego.